Mi mejor amigo desapareció sin dejar rastro una noche cualquiera, no hubo despedida, no hubo mensajes, no hubo señales de que algo iba mal. Al principio todos pensamos que era una broma, una de esas desapariciones temporales para despejarse, pero los días empezaron a acumularse como polvo en una casa abandonada. Voy a ser honesto desde el principio, porque creo que esa honestidad es lo que le da sentido a todo lo que viene después. Durante los primeros 3 días, no me preocupé, no un poco, nada, cero. Y eso es lo que más me pesa ahora. No el hecho de haberlo perdido de vista, no la sensación de no haber hecho suficiente, sino esos 3 días de completa indiferencia, de mensajes sin respuesta que yo leí y cerré y seguí con mi día como si nada, como si la ausencia de Daniel fuera algo tan normal y esperable que no merecía ni un segundo de atención adicional. Conocí a Daniel desde los 16 años, 11 años de amistad, que es mucho tiempo para decirlo de corrido pero que cuando intentas contarlo en detalle se convierte en algo infinitamente más complicado. 11 años de conocer a alguien tan profundamente que ya no te das cuenta de que lo estás conociendo. 11 años de saber cómo respira cuando está nervioso, que pide siempre en cada restaurante sin revisar el menú, cómo suena su risa cuando algo le parece genuinamente gracioso versus cuando solo está siendo educado, que era con mucha más frecuencia de lo que la gente pensaba porque Daniel tenía una tolerancia social muy ensayada que muy pocos lograban ver desde adentro. Nos habíamos conocido en una clase de historia que ninguno de los dos quería tomar, en el último año del colegio, cuando los dos habíamos dejado la inscripción para tan tarde que la única sección disponible era la que tenía el horario más inconveniente del universo, los viernes a las 7 de la mañana. El primer día los dos llegamos tarde, lo cual es difícil de lograr cuando la clase empieza a las 7 porque implica levantarse más tarde de las 6:30, pero los dos lo conseguimos, y los únicos asientos que quedaban eran los dos del fondo, lado a lado. Él estaba leyendo un libro que no tenía absolutamente nada que ver con la clase, no lo escondía, no intentaba disimularlo debajo del escritorio, lo tenía abierto encima del cuaderno de apuntes, directamente a la vista del profesor, con esa clase de confianza tranquila que no es arrogancia sino simplemente la certeza de que si uno no molesta a nadie, nadie tiene razón real para molestarlo a uno. Yo, por mi parte, estaba dibujando en los márgenes de mi cuaderno, lo cual era algo que hacía desde primero de primaria y que nunca había podido dejar, una especie de tic mental que me ayudaba a procesar lo que escuchaba si es que escuchaba algo. Ninguno de los dos dijo nada durante esa primera hora. No hubo ni un saludo, ni una mirada de reconocimiento, ni nada. Pero al terminar la clase, cuando el profesor pidió que buscáramos pareja para el proyecto del semestre, los dos nos miramos al mismo tiempo con exactamente la misma expresión, que era algo a medio camino entre la resignación y el alivio, y sin decir una sola palabra nos convertimos en pareja de proyecto, luego en amigos, luego en el tipo de amigos que no necesitan explicar por qué son amigos porque la amistad ya lleva tanto tiempo que se ha vuelto su propio argumento. 11 años de eso, y lo que pesa de los 11 años, lo que hace que todo esto duela de una forma que todavía no sé cómo describir del todo, es que cuando algo existe en tu vida durante ese tiempo empieza a volverse invisible de la misma forma en que se vuelve invisible el ruido del refrigerador por las noches, no porque no esté, sino porque está tan siempre que ya no lo registras. Y eso fue exactamente el problema. La última vez que lo vi fue un martes. No un martes especial, no uno con fecha marcada en ningún lugar, no uno que yo habría podido distinguir de cualquier otro martes de ese año. Era un día de octubre de esos que en mi ciudad significan nubes bajas y un frío húmedo que no es suficiente para ponerse bufanda pero que te molesta de todas formas, el tipo de día que no tiene ningún carácter propio y que solo sirve de fondo gris para otras cosas más importantes que están pasando o que podrían estar pasando. Estábamos en su apartamento, el mismo en el que había vivido los últimos 4 años. Tercer piso de un edificio de ladrillo rojo en una calle con árboles que en verano daban buena sombra y en otoño llenaban la vereda de hojas que nadie barría con suficiente frecuencia. El ascensor llevaba roto desde la primavera y se había convertido en un chiste recurrente entre los vecinos, ese tipo de chiste que ya no da gracia pero que la gente repite igual porque es el único lenguaje común que tienen. Habíamos pedido pizza a un lugar que Daniel había descubierto 2 meses antes y que desde entonces había insistido en pedir siempre que yo iba a su casa, con la convicción de alguien que ha encontrado algo genuinamente bueno y quiere que el resto del mundo también lo sepa. La pizza era buena, eso lo admito. Habíamos visto un documental sobre construcciones romanas que él había elegido con ese entusiasmo suyo tranquilo de quien sabe exactamente lo que quiere y no necesita convencer a nadie de que su elección es válida. Le había dicho que sonaba aburrido. Me había dicho que me callara y lo viera. Y lo vi. Y a los 20 minutos ya me interesaba más de lo que quería admitir. Porque Daniel tenía esa habilidad específica de contagiarte su entusiasmo por las cosas sin que te dieras cuenta del momento exacto en que empezabas a compartirlo. Era algo que hacía desde que lo conocía y que nunca había aprendido a resistir del todo. Hablamos de cosas sin importancia. Hablamos de un compañero de trabajo suyo que lo sacaba de quicio, un tipo llamado Roberto al que describió con una precisión tan exasperada que yo pude visualizarlo completamente sin haberlo visto nunca. Hablamos de si valía la pena que Daniel cambiara el plan de su teléfono, un debate que llevábamos semanas posponiendo porque los dos le encontrábamos demasiadas variables y ninguno tenía ganas de sentarse a hacer el análisis serio que requería. Hablamos de una canción que yo había escuchado en el bus de camino a su casa y que no lograba identificar pero que tenía en la cabeza con esa insistencia específica de las melodías que no puedes nombrar. Estuvimos
Estuvimos media hora buscando esa canción. Daniel se tomó la búsqueda con mucha más seriedad de la que la situación requería, como hacía siempre con los problemas pequeños, con esa concentración total que aplicaba indistintamente a las cosas grandes y a las que no lo eran. La encontramos al final. Era una canción de un artista que ninguno de los dos conocía y que los dos encontramos razonablemente buena pero no suficientemente buena como para guardarla. Pasamos de ella inmediatamente y seguimos hablando de otra cosa. Nada fuera de lo normal. Nada que se sintiera como un cierre o como una advertencia o como cualquiera de las cosas que en retrospectiva uno supone que debería haber sentido. Solo una noche de martes en el apartamento de mi mejor amigo, que era exactamente lo que parecía y nada más. A las 11 me levanté del sofá, recogí mi chaqueta del respaldo de la silla donde siempre la dejaba cuando iba a su casa, un hábito tan automatizado que ni siquiera lo pensaba. Le dije que me iba. Él estaba todavía en el sofá, con el control remoto en la mano, buscando algo más para ver, con esa expresión de concentración ligera que ponía cuando revisaba las opciones de una plataforma y encontraba demasiadas. Me dijo, ya, sin levantar la vista de la pantalla. Yo cerré la puerta, bajé las 3 plantas de escalera, salí a la calle donde el aire frío de octubre me golpeó la cara con esa inmediatez que tiene el frío cuando uno viene de un espacio caliente, y que esa noche sentí como algo más que temperatura, aunque no supe qué, aunque en ese momento no le di ningún nombre ni ninguna importancia. Y eso fue todo. No hubo abrazo, no hubo cuídate, ni ya hablamos, ni ninguno de esos pequeños rituales de cierre que la gente pone en las despedidas cuando sabe que son despedidas. Solo una puerta que se cerró y 2 personas asumiendo con total naturalidad que habría otro martes, y después otro, y muchos más después de todos esos, porque así había sido siempre y no había ninguna razón concreta para pensar que fuera a cambiar. Los primeros días sin respuesta no me preocuparon en absoluto. Daniel era así, siempre lo había sido, era parte de su carácter que yo había aprendido a leer hace muchos años. Tenía raches en las que desaparecía del teléfono durante días enteros, no porque estuviera evitando a nadie específicamente, sino porque el teléfono dejaba de parecerle relevante, porque estaba metido en un libro o en un proyecto o en alguna idea que absorbía toda su atención y a la que el mundo exterior le resultaba una interrupción. Todos los que lo conocían de verdad sabían esto. Era tan consistente en el que ya ni lo comentábamos. El miércoles no respondió, no pensé nada. El jueves tampoco. Le mandé un meme, que era mi método habitual para sacarle respuesta cuando llevaba tiempo en silencio, porque los memes eran lo único que consistentemente lo hacía salir de sus raches. Nada. El viernes mandé otro mensaje, más directo esta vez, preguntando si estaba bien. Nada. Fue el sábado cuando llamé por primera vez. El teléfono sonó 4 veces. Buzón de voz. La grabación de Daniel diciéndome con su voz tranquila que dejara un mensaje. No dejé ninguno porque nunca nos dejábamos mensajes de voz. Era una regla no escrita entre nosotros, de esas que no recuerdas haber acordado pero que existen de todas formas. Volví a llamar el domingo. Buzón de voz otra vez. Y entonces, sin poder explicar exactamente de dónde venía ni por qué llegaba en ese momento específico, empecé a sentir algo en el fondo del estómago que todavía no llamaría miedo porque no tenía esa forma, pero que tampoco era la indiferencia de los días anteriores. Era algo más parecido a una incomodidad sin nombre, a una pregunta que todavía no sabe si tiene razón de hacerse a sí misma. El lunes, a las 9 de la mañana, llamé a su trabajo. La persona que atendió era alguien del área administrativa, una voz de mujer que sonó educada y con esa neutralidad profesional que la gente entrena para dar malas noticias sin que parezcan malas noticias todavía. Me dijo que Daniel no había llegado desde el miércoles, que habían intentado contactarlo varias veces, que no habían recibido respuesta, que si yo era familiar o amigo cercano, que si podía, quizás debería. No terminó la frase. Yo tampoco la dejé terminar. Colgué el teléfono y me quedé parado en mi cocina con el celular en la mano y el café que había preparado 5 minutos antes enfriándose sobre la encimera, y me quedé ahí durante un tiempo que no supe medir, con el pensamiento dando vueltas alrededor de algo que todavía no tenía forma completa pero que ya pesaba. Fue en ese momento cuando entendí que esto no era una racha. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que llevaba 6 días sin saber nada de mi mejor amigo, y que yo, que lo conocía desde que los dos teníamos 16 años, que sabía cómo respiraba cuando estaba nervioso y que pedía siempre en los restaurantes, no había movido un solo dedo hasta ese lunes por la mañana cuando una desconocida me lo dijo por teléfono. Fui a su apartamento esa misma tarde. Tenía su llave. Subí las 3 plantas. Llamé a la puerta aunque sabía que no habría respuesta. Metí la llave y abrí. Lo que encontré cuando fui a su apartamento esa tarde no fue lo que esperaba encontrar. Y lo que no encontré fue mucho peor. La llave de su apartamento la tenía desde hacía exactamente 2 años y 4 meses. Lo recuerdo con esa precisión rara que a veces tiene la memoria para los detalles menores mientras que borra cosas mucho más importantes. Me la había dado un domingo de junio, sin ningún drama, casi sin comentario, simplemente porque nos veíamos tan seguido que en algún momento el ritual de que yo esperara en el pasillo mientras él bajaba a abrirme había dejado de tener sentido para ninguno de los dos. Me había puesto la llave en la mano con esa economía de gesto suya, había dicho, para que no tengas que esperar, y había vuelto adentro. Yo la había guardado en el cajón de mi mesita de noche esa noche, y desde entonces no había pensado demasiado en ella. Esa tarde de lunes la sostuve entre los dedos durante un momento antes de salir de casa. Era una llave plateada, sin ningún llavero, completamente anónima, el tipo de objeto que no tiene ninguna carga propia hasta que de repente la tiene toda. El edificio estaba tranquilo cuando llegué. La señora del primer piso,
que yo había visto suficientes veces como para que nos reconociéramos aunque nunca hubiéramos hablado más allá de un saludo, estaba saliendo con su perro pequeño y blanco justo cuando yo cruzaba la puerta. Me miró con esa familiaridad de quien te ha visto subir las escaleras decenas de veces y sabe que perteneces ahí aunque no sepa exactamente a quién visitas. Subí los 3 pisos. El ascensor seguía con el cartel de «fuera de servicio» que llevaba ahí desde abril y que alguien había plastificado en algún momento, como si la situación fuera a durar tanto que valía la pena proteger el papel. El pasillo del tercer piso olía como siempre, a pintura vieja y a algo cocido que venía de alguno de los apartamentos y que podría ser cualquier cosa. Llamé antes de usar la llave. 3 golpes, pausa, 3 golpes más, como siempre hacía cuando llegaba. Esperé, nada. Volví a llamar, más fuerte esta vez, con los nudillos abiertos. Nada. Metí la llave. La puerta abrió. Lo primero que me golpeó antes de encender la luz fue el silencio. No el silencio limpio de un apartamento vacío, que tiene su propia textura neutra, casi aireada, sino el silencio denso de un lugar que ha acumulado demasiada quietud, que ha estado callado más tiempo del que debería haber estado callado. Era el silencio de algo interrumpido. Encendí la luz. Me detuve en la entrada sin moverme durante varios segundos. El apartamento estaba exactamente como lo recordaba de la semana anterior. Y quiero decir exactamente, con una precisión que tardé un momento en procesar porque al principio se sentía normal, familiar, reconfortante casi, hasta que la racionalidad se asentó y me di cuenta de lo que significaba. Los cojines del sofá en el mismo lugar. La mesa del comedor con el libro de Daniel todavía abierto, boca abajo, en la página donde lo había dejado, como si hubiera interrumpido la lectura para ir al baño y fuera a volver en cualquier momento. El vaso en el fregadero de la cocina. El control remoto encima del sofá, ligeramente torcido hacia la izquierda, exactamente como él lo dejaba siempre. Y entonces lo vi. La caja de pizza sobre la encimera de la cocina, cerrada, exactamente donde Daniel la había puesto esa noche de martes. La reconocí inmediatamente. Era la misma. Me acerqué. La levanté un poco, la olí sin abrirla. El olor fue suficiente, ese olor específico de comida que ha estado demasiado tiempo en un espacio cerrado, que ya no huele a comida sino a algo anterior a la comida, algo más orgánico y más pesado. La abrí de todas formas. Las sobras de la pizza del martes, exactamente como Daniel las había dejado, con la intención obvia de comérselas al día siguiente para el almuerzo, que era algo que siempre hacía porque decía que la pizza recalentada era mejor que la pizza fresca y era uno de los pocos puntos en los que yo no tenía forma de rebatirle porque tenía razón. Nadie las había tirado. Nadie había regresado a limpiarlas. Fui al cuarto, la cama sin hacer, lo cual en Daniel era perfectamente normal y no me dijo nada por sí solo. Pero el cuarto en general tenía algo que era difícil de articular con precisión y que sin embargo se sentía con una claridad casi física. Era el cuarto de alguien que se había levantado una mañana con toda la intención de regresar. Cada objeto en el lugar que tenía sentido para alguien que vive ahí y que va a seguir viviendo ahí, no el cuarto de alguien que se ha ido. Me acerqué a la silla del escritorio donde estaba su mochila, la negra de siempre, la que llevaba al trabajo todos los días. La abrí. Adentro, su laptop, el cargador enrollado, una carpeta de documentos que no toqué, los audífonos que usaba para las llamadas del trabajo, el cuaderno pequeño que siempre llevaba consigo para anotar cosas, todo adentro, la mochila completa, como si hubiera llegado a casa la noche anterior y la hubiera dejado ahí para el día siguiente. Fui al baño, su cepillo de dientes en el soporte, al lado del lavabo, con esa inclinación específica que tenía porque el soporte estaba ligeramente torcido y Daniel nunca lo había arreglado, su desodorante en el estante de la ducha, la afeitadora eléctrica en el cargador, y en el botiquín, cuando lo abrí, el frasco de pastillas para el insomnio que tomaba desde hacía 2 años, las que le había costado mucho aceptar que necesitaba y que finalmente había empezado a tomar después de meses de que yo y Laura y todos los demás le dijéramos que el sueño es importante, que nadie funciona bien sin dormir, que pedir ayuda no es una derrota. El frasco estaba casi lleno. Volví a la sala. Me senté en el sofá, en el mismo lado donde Daniel siempre se sentaba, y me quedé mirando el apartamento desde su perspectiva habitual durante lo que debieron de ser varios minutos sin moverme. Una persona que decide irse lleva cosas, aunque sea poca cosa, aunque sea lo mínimo. La ausencia voluntaria tiene una textura distinta a esto, tiene marcas de decisión, de preparación aunque sea mínima. Lo que yo tenía delante era otra cosa. Era la habitación de alguien que había salido a hacer algo y no había vuelto. No la habitación de alguien que se había llevado su vida a otro lugar. Llamé a Laura. Laura Reyes era la única otra persona en el mundo que conocía a Daniel con la misma profundidad que yo, quizás más en algunos aspectos, quizás menos en otros, pero con esa clase de conocimiento que viene de haber estado muy cerca de alguien durante mucho tiempo. Habían sido pareja durante casi 2 años, entre los 23 y los 25 de ambos, y la ruptura había sido de las complicadas, de las que dejan cosas sin resolver durante un tiempo y que uno no sabe si se van a resolver o no, pero se habían resuelto, o al menos habían llegado a un punto en que los dos podían hablar sin que hubiera dolor activo en la conversación, y eso en su caso lo consideraba un logro real. Respondió al primer tono, lo cual ya me dijo algo, porque Laura no respondía al primer tono a menos que estuviera mirando el teléfono activamente. Hola, dijo, y en ese hola había algo que no era solo saludo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Daniel?
Le pregunté, sin preámbulos, porque los preámbulos me parecían en ese momento un lujo innecesario. Pausa. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo ella. Porque llevo una semana sin saber nada de él, dije. Porque en su trabajo me dijeron que no ha aparecido desde el miércoles. Porque estoy sentado en su sofá y la pizza del martes pasado todavía está sobre la encimera y su mochila con la laptop está en el cuarto y sus pastillas están en el botiquín y no hay ninguna señal de que alguien haya estado aquí desde que yo me fui la semana pasada. El silencio que siguió duró más de lo que habría durado si Laura no supiera nada. Laura. Él me escribió, dijo ella finalmente. La voz le salió más baja que de costumbre, con ese tono específico que tienen las personas cuando están eligiendo con cuidado cada palabra. El jueves. Un mensaje corto. Decía que necesitaba tiempo, que no me preocupara, que estaba bien. Lo procesé. ¿Y respondiste? Le pregunté qué pasaba. El mensaje quedó en visto. Esperé un día. Le escribí de nuevo. Nada. ¿Por qué no me llamaste? Otra pausa. Esta diferente a la anterior, más incómoda, más cargada. Porque Daniel me pidió que no lo hiciera, dijo. No con esas palabras exactas, pero ese mensaje era claramente de alguien que quería tomarse un tiempo sin que lo buscaran. Y pensé que si le había escrito a alguien más explicando lo que pasaba, ese alguien eras tú. Pensé que sabías. Pensé que estaba contigo. Ahí estaba. El error perfecto. Ella pensando que yo sabía. Yo pensando que era una racha. Daniel, en algún lugar, aprovechando exactamente eso para desaparecer sin que nadie moviera ficha durante días. Le pedí que me describiera el mensaje palabra por palabra. Lo hizo. Corto. Como había dicho, directo, sin el tipo de detalles que uno da cuando quiere que el otro entienda, con el tipo de economía que uno usa cuando quiere decir lo suficiente para calmar sin decir lo suficiente para que pregunten. Le pregunté si el número desde el que le había escrito era el suyo habitual. Revisó su teléfono. Sí. Le pregunté si Daniel le había mencionado algo en las semanas previas, algo que hubiera salido de la normalidad, cualquier cosa aunque hubiera parecido menor en el momento. El silencio antes de responder fue el silencio de alguien que está revisando una conversación interna antes de decidir qué parte de ella compartir. Hubo algo, dijo. 3 semanas antes, más o menos. Me preguntó algo que en el momento me pareció raro pero que no le di mucha importancia porque con Daniel a veces las preguntas raras son solo preguntas raras. ¿Qué preguntó? Me preguntó si yo creía que era posible deberle algo a alguien de una forma que no fuera dinero. No una deuda emocional, no exactamente eso, me dejó claro que no era eso. Algo más, algo diferente, algo que él no supo o no quiso explicar con más detalle. Cuando le pedí que se explicara mejor cambió el tema y no volvió a mencionarlo. La frase se quedó flotando entre los dos en ese silencio telefónico que tiene su propia densidad. En el momento lo archivé como una de sus cosas, continuó Laura. Ya sabes cómo era, cómo es, cómo. Se detuvo. La frase quedó incompleta y los dos la dejamos estar así porque ninguno de los dos quería ser el primero en corregir el tiempo verbal. Le pedí que me mandara una foto del mensaje que le había enviado Daniel el jueves. Lo hizo. Lo leí varias veces. Era corto, como había dicho, con esa dirección específica de alguien que sabe exactamente qué quiere comunicar y qué quiere evitar comunicar. Lo fotografié. Esa noche en casa lo estuve mirando mucho tiempo, buscando que me molestaba de él sin poder definirlo. Fue pasada la medianoche cuando lo encontré. Fue tan claro una vez que lo vi que no pude entender cómo no lo había visto antes. Daniel no usaba comas cuando escribía mensajes. Nunca, o casi nunca, solo en casos muy específicos cuando la ambigüedad sin coma podría cambiar el significado de algo importante. Era un rasgo tan consistente en el que yo lo había absorbido como normal sin pensarlo jamás. Lo había visto escribir miles de mensajes. Ninguna coma innecesaria. El mensaje que le había mandado a Laura tenía 2 comas, perfectamente colocadas, gramaticalmente correctas. Me quedé mirando eso durante un largo rato, diciéndome que era una tontería, que la gente cambia la forma en que escribe, que quizás ese día Daniel había decidido puntuar diferente por alguna razón sin importancia. Me lo dije varias veces con distintas formulaciones, pero seguía sin dormir. Laura tardó demasiado en responder, y cuando lo hizo, lo que dijo hizo que el frío del apartamento se me metiera de golpe hasta los huesos. Quedamos esa misma noche. No fue necesario decir dónde, había un café que quedaba exactamente a mitad de camino entre la casa de Laura y la mía, un lugar al que los dos habíamos ido muchas veces solos y juntos y también los tres, en los tiempos en que los tres éramos los tres sin que hubiera ninguna complicación en ese número. Era uno de esos cafés que llevan tanto tiempo en el mismo lugar que ya forman parte del paisaje de la ciudad, con mesas de madera que nunca han sido del mismo color exacto porque las han lijado y barnizado tantas veces que cada una tiene su propia historia visible en la superficie. Llegué primero. Pedí un café que no tomé. Me senté en la mesa del fondo, que era donde siempre nos sentábamos cuando queríamos hablar de algo que no era para todos los oídos del lugar. Laura llegó 10 minutos después. La reconocí desde el otro lado del vidrio por esa forma de caminar suya que proyecta urgencia incluso cuando no hay ninguna, esa velocidad de pasos que parece de alguien que siempre llega tarde aunque casi nunca lo haga. Esa noche la urgencia era real y se le notaba en algo más que en los pasos. Se le notaba en la cara, en esa forma de tener la mandíbula ligeramente apretada que en ella siempre significa que está conteniendo algo. Se sentó frente a mí, no pidió nada, no se quitó el abrigo. Puso los codos sobre la mesa y me miró directamente durante un segundo antes de empezar a hablar. Antes de que digas nada, empezó, quiero que sepas que si hubiera pensado que era algo serio, te habría llamado ese mismo jueves. Juro que lo habría hecho. Ya sé, dije, y era verdad.
Conocía a Laura lo suficiente como para saber que no era el tipo de persona que guardaba cosas por razones mezquinas. No estoy aquí para repartir culpas. Estoy aquí porque necesito saber todo lo que tú sabes. Asintió, respiró, me contó el contexto completo del mensaje, los detalles que no me había dado por teléfono. Me contó que el jueves por la tarde, cuando recibió el mensaje de Daniel, ella estaba en el trabajo y que lo había leído 2 veces y había sentido algo raro, pero había decidido que el raro no era lo mismo que preocupante y que Daniel tenía todo el derecho del mundo a tomarse un tiempo sin dar explicaciones detalladas a nadie. Pero también me contó algo que no me había dicho por teléfono, que la noche antes del mensaje, el miércoles por la noche, Daniel la había llamado, no por mensaje, por llamada, que era algo que Daniel casi nunca hacía porque prefería los mensajes para todo lo que no fuera urgente. Había dejado sonar y cuando ella había vuelto a revisar el teléfono, 20 minutos después, había visto la llamada perdida y le había escrito preguntando qué pasaba. No había respuesta esa noche, y a la mañana siguiente había llegado el mensaje. ¿Por qué no me dijiste lo de la llamada cuando hablamos antes? Pregunté. Porque lo conecté con el mensaje, dijo. Pensé que había llamado para decirme lo mismo que después me escribió, que se había arrepentido a mitad de la llamada y había colgado y había decidido hacerlo por escrito. No le di más vuelta. Hizo una pausa. Ahora le doy más vuelta. Hablamos de lo que habíamos observado cada uno en las semanas previas, tratando de construir una imagen más completa de cómo había estado Daniel. Era un ejercicio extraño porque cuando alguien está bien, o parece estar bien, no guardas los detalles con la misma atención que cuando sabes que algo va mal. Los recuerdos de esas semanas eran borrosos en los bordes, llenos de los huecos normales que deja la vida cotidiana. Pero había cosas, pequeñas. Laura recordaba que Daniel había estado más callado que de costumbre en una cena que los dos habían compartido unas 3 semanas antes, no de forma dramática, no de un modo que hubiera encendido ninguna alarma, simplemente más adentro de sí mismo que de costumbre. Recordaba que cuando ella le había preguntado si estaba bien, él había dicho que sí, que estaba cansado, que había tenido una semana complicada en el trabajo, y que ella le había creído porque era una respuesta completamente plausible y porque Daniel no era de los que exageraban sus estados de ánimo para llamar la atención. Yo recordé algo diferente. Unas 2 semanas antes de esa última noche, estábamos caminando después de comer y Daniel había hecho un comentario al pasar sobre un programa de televisión que había visto, algo sobre un personaje que cometía un error en su juventud y pasaba décadas sin poder sacárselo de encima. Lo recordaba porque el comentario había tenido una intensidad ligeramente fuera de lugar para el contexto, una de esas frases que uno dice con demasiado peso para el momento en que las dice. Pero yo lo había dejado pasar porque Daniel a veces tenía esas conexiones inesperadas entre algo que veía y algo que pensaba, y no parecía querer profundizar en ello. La deuda que me mencionó, dijo Laura cuando le conté esto, la que no era dinero. Creo que se refería a algo que hizo, algo que considera que hizo mal. ¿Tienes alguna idea de qué? No, y lo pensé esa noche, después de que cambió el tema, y llegué a la misma conclusión que ahora, que Daniel tiene una parte de su vida que ninguno de nosotros conoce bien, no porque la esconda activamente, sino porque nunca nos la ha enseñado, y nosotros nunca se la hemos pedido. Eso me quedó resonando, porque era verdad y porque era incómodo que fuera verdad. 11 años de amistad y había una parte de Daniel que yo nunca había explorado porque él nunca me había invitado a explorarla y yo había aceptado los límites sin cuestionarlos porque los límites de Daniel nunca habían parecido límites, solo habían parecido su forma de ser. Quedamos en que los dos intentaríamos recordar cualquier otra cosa que pudiera ser relevante y que hablaríamos al día siguiente. Salimos juntos del café. En la puerta, antes de separarnos, Laura me dijo algo que no había planeado decirme, lo noté en la forma en que lo dijo, con esa ligera vacilación de quien no está seguro de si debe. Daniel me dijo algo una vez, dijo, hace mucho tiempo, cuando todavía éramos pareja. Me dijo que la cosa que más le costaba de sí mismo era no saber cuándo pedir ayuda, que siempre esperaba hasta que ya no podía más y que para entonces a veces ya era demasiado tarde para que ayudar fuera sencillo. No dije nada, asentí, me fui. A la mañana siguiente, en lugar de ir a trabajar, fui al apartamento de Daniel, esta vez con más tiempo, con más calma, con la determinación de revisar cada cosa con una atención que la tarde anterior no había tenido. 4 horas. Revisé cajones uno por uno, revisé las libretas, de las que había varias distribuidas por el apartamento, cada una con su propia función, porque Daniel tenía ese sistema de anotar cosas en papel que consideraba más confiable que cualquier aplicación digital. Encontré listas, ideas sueltas, citas de libros, bocetos de proyectos que nunca habían pasado del papel, nada que saltara. En el escritorio había una gaveta que no había revisado el día anterior porque estaba en el fondo y yo había dado por revisado el escritorio demasiado pronto. La abrí, facturas, documentos del seguro, el manual de instrucciones de un electrodoméstico que ya no tenía, papeles sin orden que cualquier persona acumula en un cajón de ese tipo, y al fondo, debajo de todo, un sobre, blanco, sin nombre escrito afuera, cerrado. Lo sostuve en la mano durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido, con esa sensación específica de estar frente a algo que va a cambiar la dimensión de lo que estás buscando, sin saber todavía si para bien o para mal. Lo abrí. Dentro había una hoja, una sola hoja doblada en 3 partes, del tipo de papel que uno tiene en cualquier casa. En la hoja había escrito, con la letra de Daniel que reconocería en cualquier lado, un número de teléfono, y debajo del número, un nombre, Marcus. Solo eso, el número y el nombre, sin apellido, sin contexto, sin ninguna indicación de quién era Marcus o de qué relación tenía con Daniel o de
porque su nombre y su número estaban en un sobre guardado en el fondo de un cajón. Fotografié la hoja, la doblé, la volví a poner en el sobre. El sobre lo devolví exactamente donde lo había encontrado, debajo de los papeles, al fondo del cajón. Pregunté por ese nombre a todo el que pude preguntar sin que sonara demasiado urgente. Laura, que conocía a Daniel desde hacía más tiempo que yo en algunos contextos. 2 amigos en común, los que quedaban del círculo más cercano de los años del colegio. El compañero de trabajo de Daniel con quien yo había tenido algún contacto. Nadie reconoció el nombre. Nadie lo había escuchado mencionar. Me quedé con el teléfono en la mano durante 10 minutos antes de decidirme. Llamé al número. Sonó. 1 vez, 2, 3, 4, 5. Pensé que iba a terminar en buzón de voz y estaba preparando mentalmente qué decir si pasaba eso. Entonces alguien respondió. No dijo nada. No hubo hola, no hubo identificación. Solo el sonido de alguien al otro lado de la línea. Una respiración, una presencia. Dije mi nombre. Dije que era amigo de Daniel. Dije que lo estaba buscando y que había encontrado este número. El silencio del otro lado duró varios segundos. Lo suficiente para hacerme dudar de si había alguien real ahí o si la llamada había conectado con algo automatizado que no respondía. Entonces una voz dijo, ya sé quién eres. Era una voz adulta, tranquila, con una cadencia que no tenía urgencia ni nerviosismo en ninguna de sus sílabas. No amenazante, no reconfortante. La voz de alguien que tiene información y que todavía está decidiendo en tiempo real qué hacer con ella. Como sabe quién soy, dije. Y entonces dijo algo que me heló de una forma que no había sentido en todo el tiempo que llevaba buscando a Daniel. Porque Daniel me habló de ti muchas veces. Dijo. Me dijo que si algo pasaba, que si él no podía, que tú serías el que llamaría. Entonces vi el número, y el nombre debajo del número, y supe, sin saber todavía porque lo sabía, que ahí estaba la puerta. No dormí esa noche. Me quedé en mi cama con el teléfono en el pecho y los ojos en el techo y la cabeza haciendo lo que hace la cabeza cuando encuentra algo que no encaja, rodear, volver, aproximarse desde otro ángulo, retroceder, volver a rodear, buscando la explicación razonable, diciéndose que la explicación existe y que simplemente falta un dato, un contexto, algo que cuando aparezca hará que todo lo demás tenga sentido. Si algo pasaba, si él no podía, que tú serías el que llamaría. Esas palabras implicaban algo que yo seguía resistiéndome a aceptar del todo porque aceptarlo significaba aceptar que Daniel había anticipado esta situación, que había pensado en un escenario en el que él no podría hacer algo, que me había colocado en ese escenario sin decirme nada, sin darme la posibilidad de preguntar o de prepararme o de simplemente saber, y que había guardado el nombre y el número de Marcus en un sobre en el fondo de un cajón, no en su teléfono donde yo pudiera haberlo encontrado fácilmente, sino en papel, como si supiera que yo tendría que ir hasta ahí, como si el proceso de encontrarlo fuera parte del diseño. A las 7 de la mañana dejé de intentar dormir y me levanté, me duché, me vestí, preparé café, hice todo lo que hace la gente por las mañanas cuando necesita algo a lo que aferrarse antes de que el día empiece a pedir cosas. Y entonces tomé el teléfono y llamé al número de Marcus. Respondió al segundo tono. Necesito verte, dije, sin preámbulos, sin buenos días, sin ninguna de las fórmulas de cortesía que en ese momento me parecían un desperdicio de tiempo. Hubo una pausa breve. Lo esperaba, dijo él. Esta tarde, tú eliges el lugar. Otra pausa, más larga esta vez. Lo imaginé en algún lado que yo no podía visualizar, procesando la petición, decidiendo. Hay un bar, dijo finalmente, en la calle Merced, entre Quinta y Sexta. Se llama El Farol aunque el letrero está medio roto y solo dice, El Far. A las 6. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano en mi cocina, con el café que no había tomado enfriándose al lado, y traté de pensar en qué hacer con las horas que me separaban de las 6 de la tarde. No tenía trabajo pendiente que pudiera concentrarme en hacer. No tenía energía para ninguna de las cosas normales que ocupan un día normal. Así que fui de nuevo al apartamento de Daniel. No sé exactamente por qué. No esperaba encontrar nada que no hubiera encontrado ya. Pero había algo en estar en ese espacio que se sentía más cercano a él que estar en cualquier otro lugar, y en ese momento cercano era lo que necesitaba aunque no pudiera articularlo bien. Me senté en su sofá. Recogí el libro que estaba abierto boca abajo en la mesa, el que había dejado a mitad. Lo miré. Era una novela que yo no había leído pero que Daniel había mencionado varias veces, que decía que era exactamente el tipo de libro que a él le gustaba, sin pretensiones excesivas, con personajes en los que uno podía reconocer algo de sí mismo sin que el libro te lo dijera directamente. Lo abrí en la página donde él lo había dejado. No lo leí, solo miré la página. Había una frase subrayada, con el lápiz con el que Daniel siempre subrayaba los libros porque decía que el bolígrafo era irreversible y el lápiz te daba la posibilidad de cambiar de opinión. La frase decía, uno no escapa de lo que ha hecho, uno aprende a cargarlo de una forma distinta. La miré durante un buen rato, luego cerré el libro, lo dejé en la mesa, boca abajo, exactamente como lo había encontrado. Llegué al bar con 20 minutos de adelanto. Era exactamente el tipo de lugar que uno esperaría de alguien que elige un sitio para tener una conversación que no quiere que escuche nadie, pequeño, con mesas que no estaban demasiado juntas, iluminación que era adecuada para ver a la persona con quien hablabas pero no tan brillante como para sentir que estabas en un escenario. El letrero en la puerta efectivamente decía solo, El Far, con las letras finales tan desgastadas que habían desaparecido del todo. Pedí agua. Me senté en una mesa hacia el fondo. Esperé. Marcus llegó puntual. Lo reconocí en cuanto entró. No porque supiera cómo se veía sino porque entró de la forma en que entra alguien que ha estado en ese lugar antes y que sabe exactamente a dónde va, sin dudar en la puerta, sin mirar alrededor para orientarse.
Fue directo a mi mesa. 40 años, calculé, quizás un poco más. Cabello oscuro con canas en las sienes y en la barba corta, lo cual le daba una apariencia de alguien que no le dedica tiempo extra a su aspecto pero que tampoco lo descuida. Ropa sin ninguna señal de afectación ni de descuido. El tipo de persona que en cualquier otro contexto habría pasado completamente desapercibida, que tenía esa cualidad de ser invisible en los espacios públicos sin hacer ningún esfuerzo activo por serlo. Se sentó. No extendió la mano. Yo tampoco. Nos miramos durante un segundo sin hablar, ese segundo en que dos personas se están calibrando mutuamente, decidiendo qué tipo de conversación va a ser esta. Daniel está bien, dijo él, antes de que yo pudiera decir nada. Lo dijo con la deliberación de alguien que sabe que eso es lo primero que la otra persona necesita escuchar. Está en un lugar seguro. Fue por su propia voluntad. Físicamente está bien. Físicamente, repetí. Él asintió, sin esquivar la implicación de la palabra. ¿Cómo lo conoces? Pregunté. La respuesta tardó un momento. Nos conocemos desde hace 5 años. El contexto en que nos conocimos es algo que le corresponde al contarte, no a mí. Lo que puedo decirte es que no somos amigos en el sentido convencional de la palabra. Somos personas que comparten cierta historia y cierta responsabilidad derivada de esa historia. Procesé eso. ¿Por qué se fue? Dije. Marcus apoyó los brazos sobre la mesa. Tenía las manos de alguien acostumbrado a trabajar con ellas, aunque no podría haber dicho en qué. Hay algo que Daniel hizo, empezó. No voy a darte los detalles porque no son míos para dar, pero te voy a dar la estructura, que creo que es lo que necesitas para entender lo que está pasando. Hace tiempo, antes de que yo lo conociera, Daniel tomó una decisión que en el momento pensó que era la correcta, quizás incluso la única posible, y que tuvo consecuencias para otra persona, no consecuencias legales, consecuencias del tipo que no tienen nombre oficial pero que existen igual, que son reales igual. ¿Qué tipo de consecuencias? El tipo que uno carga, el tipo que no se resuelve con dinero ni con una conversación ni con un perdón que la otra persona te da aunque no lo sienta del todo. El tipo que uno tiene que ir a resolver de una forma específica que no se puede hacer a distancia. Quise preguntarle qué había hecho Daniel exactamente. Tuve el impulso muy claro de pedirle que fuera específico, que dejara de hablar en estructuras y me diera los hechos. Pero algo me detuvo. No era solo el respeto por la intimidad de mi amigo. Era la comprensión de que en ese momento, presionar para obtener esa información no era lo que iba a ayudar a encontrarlo ni a entender dónde estaba ni a saber si iba a volver. ¿Sabe que lo estoy buscando? Pregunté. Sí, lo llamé cuando tú me llamaste. Y me pidió que me reuniera contigo. Que te explicara lo que pudiera. Que te dijera que estaba bien. ¿Por qué no me llama él directamente? Marcus dejó pasar un segundo antes de responder, y en ese segundo vi algo en su cara que no era evasión sino algo más parecido a la incomodidad de transmitir una verdad que uno sabe que va a doler. Porque no puede, dijo. No porque alguien se lo impida, sino porque él mismo ha decidido que no puede, que si lo hace se va a detener, y que si se detiene no va a poder terminar lo que fue a hacer, y él siente que tiene que terminarlo. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer, si había alguna forma de contactarlo, aunque fuera indirectamente, si había algo que Marcus pudiera transmitirle de mi parte. Sacó el teléfono de su bolsillo, lo desbloqueó, lo puso sobre la mesa, frente a mí, con la pantalla hacia arriba. Era una conversación de mensajes entre él y Daniel. Me señaló con un gesto que lo leyera. El último mensaje en la conversación era de esa misma tarde, de hacía pocas horas. Decía, dile que no es lo que cree, dile que no estoy perdido, dile que hay cosas que uno tiene que hacer solo aunque duela hacerlas solo, y dile que el documental de los romanos era bastante bueno en realidad, que no me lo admita, pero que sé que lo pensó. Era la voz de Daniel, completamente, sin ningún margen de duda, sin comas fuera de lugar, con su ortografía de siempre, con esa forma específica que tenía de construir las frases, con el humor pequeño y tranquilo que asomaba al final de las cosas serias como para decir que todavía estaba ahí, que todavía era él. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Marcus no dijo nada. El bar a nuestro alrededor seguía con su ruido de fondo, la gente en las otras mesas hablando de cosas que no tenían nada que ver con nada de esto. Cuando vuelve, dije finalmente, no lo sé, él tampoco. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Marcus me miró con algo que no era lástima exactamente sino la comprensión de alguien que entiende lo que es querer hacer algo y no poder, que quizás lo ha sentido él mismo en alguna versión de esta misma situación. Esperar, dijo, y no dejar de ser la persona a la que él quiere volver. Salí del bar cuando el sol ya había terminado de bajar. Caminé sin dirección clara durante un tiempo indeterminado, con las manos en los bolsillos y el frío de octubre en la cara y la cabeza procesando todo lo que sabía ahora y todo lo que todavía no sabía, que era mucho más. Pensé en la frase subrayada en el libro. Uno no escapa de lo que ha hecho. Uno aprende a cargarlo de una forma distinta. Pensé en que Daniel la había subrayado con lápiz, por si cambiaba de opinión. Lo que Marcus me dijo en ese bar no era lo que yo esperaba escuchar. Y sin embargo, cuando terminó de hablar, entendí que era lo único que tenía sentido. Los días después de ese encuentro con Marcus tuvieron una textura distinta a la de los días anteriores. Antes, la ausencia de Daniel era un misterio con urgencia, algo que requería movimiento, que exigía hacer cosas, llamar, ir, buscar, preguntar. Había una energía en ese proceso que, aunque agotadora, también era de alguna forma reconfortante porque tener algo que hacer es siempre preferible a no tenerlo. La búsqueda le daba forma al miedo. Ahora el misterio tenía menos lados oscuros pero más profundidad, y lo que requería era todo lo contrario, quietud, paciencia. La capacidad de existir en la incertidumbre sin intentar resolverla a la fuerza, que es una de las cosas más difíciles que se le pueden pedir a una persona que quiere a alguien. Volví a mi rutina de la forma torpe en que uno vuelve a las rutinas cuando la cabeza está en otro lugar.
Fui al trabajo. Hice las cosas que había que hacer. Respondí los mensajes que había dejado sin responder. Tuve conversaciones en las que estuve físicamente presente y mentalmente en otro lado, lo cual es un estado que la mayoría de la gente que conoces puede detectar en ti aunque decida no mencionarlo por cortesía. Le conté a Laura lo que me había dicho Marcus. No todo, solo lo que sentí que era suyo saber también que Daniel estaba bien, que había ido por su propia voluntad, que había algo que necesitaba resolver y que había decidido que tenía que resolverlo solo. Laura escuchó todo sin interrumpir, lo cual era inusual en ella, que tendía a procesar las cosas en voz alta mientras las escuchaba. Cuando terminé, se quedó callada durante un momento. ¿Le creíste?, me preguntó, a Marcus. Pensé en eso antes de responder, porque me lo había preguntado a mí mismo muchas veces en las horas previas y no había llegado a una respuesta completamente limpia. Sí, dije, no porque me haya dado muchas razones concretas para hacerlo, sino porque el mensaje que Daniel le mandó para mí era Daniel, completamente. No había nada en ese mensaje que no fuera él. Laura asintió despacio. El documental de los romanos, dijo. El documental de los romanos. Nos quedamos en silencio un momento con eso entre los dos, con esa pequeña frase que era la prueba más concreta que teníamos de que Daniel seguía siendo Daniel en algún lugar, que no se había disuelto en la desaparición sino que seguía ahí, con su humor específico, con su forma de decir las cosas importantes entre paréntesis. Las semanas que siguieron tuvieron sus propias dificultades. No el tipo de dificultades dramáticas que uno imagina cuando piensa en perder a alguien de vista, no el tipo que aparece en las historias, sino el tipo cotidiano y persistente de extrañar a alguien que forma parte de tu estructura diaria, extrañar su número en el teléfono, extrañar tener a alguien a quien mandarle un meme sin contexto a las 11 de la noche, extrañar los martes en su apartamento y el documental aburrido que terminaba siendo interesante y la pizza que insistía en que era mejor recalentada. Extrañar la presencia de alguien es diferente cuando sabes que esa persona existe en algún lugar. No es el duelo, que tiene su propia geografía y sus propios procesos. Es algo más parecido a la espera, que tiene la suya. La espera tiene días buenos en que la fe en que algo va a resolverse se mantiene sólida e intacta, y días en que esa fe se vuelve más difícil de sostener sin ninguna razón específica, simplemente porque la incertidumbre pesa diferente según el día. Hablé con Marcus una vez más, 3 semanas después. No fue una conversación larga. Le pregunté si había tenido noticias. Me dijo que sí, que Daniel estaba bien, que el proceso estaba tomando más tiempo de lo que él había esperado pero que eso no era necesariamente malo. Le pregunté si podía decirme algo más. Me dijo que no era su lugar, que lo sentía. Lo dejé estar. Fui al apartamento de Daniel una vez más, semanas después. Tenía las llaves, tenía el derecho de estar ahí, aunque cada vez que iba sentía algo ambiguo sobre ese derecho. Entré, abrí las ventanas porque el aire llevaba demasiado tiempo cerrado. Tiré la pizza que llevaba semanas sobre la encimera y que para entonces ya no era pizza en ningún sentido reconocible. Lavé el vaso que estaba en el fregadero. Cerré el libro que estaba boca abajo en la mesa y lo puse en el estante, porque me pareció que dejarlo ahí indefinidamente era una crueldad pequeña y sin sentido. No lo leí completo, pero releí la frase subrayada, la que decía que uno no escapa de lo que ha hecho, que uno aprende a cargarlo de una forma distinta. Y esta vez pensé en qué habría significado para Daniel encontrar esa frase, en qué momento de su proceso de lectura la habría subrayado, si la habría encontrado reconfortante o simplemente honesta, si hay diferencia entre esas dos cosas cuando uno está cargando algo. Antes de irme, pasé por el cuarto. Su mochila seguía ahí, con la laptop adentro, con el cuaderno de notas, el cargador del teléfono enchufado a la pared, sin teléfono, las pastillas en el botiquín. Cerré la puerta con llave. Guardé la llave en el bolsillo del abrigo, más cerca que en el cajón de la mesita de noche, porque eso me pareció la decisión correcta para ese momento. Fue un lunes por la mañana, 5 semanas después de aquella tarde en su apartamento, cuando llegó el mensaje, desde un número que no reconocí, lo cual me hizo dudar un segundo antes de abrirlo. Podría haber sido cualquier cosa, pero lo abrí porque en ese punto de la historia yo abría todas las cosas que pudieran ser algo. Decía, voy a tardar un poco más, pero voy. Lo leí varias veces. Busqué comas en lugares que no deberían tener comas. No había ninguna. La puntuación era exactamente la que Daniel usaría, la que había usado siempre, la que yo había aprendido a reconocer como suya a lo largo de 11 años de mensajes. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, en medio de mi cocina, con el café recién preparado que esta vez sí me tomé, con la mañana entrando por la ventana con esa luz fría y clara de los lunes de noviembre que no promete calor pero tampoco lo niega del todo. Respondí de la única forma que supe. Aquí sigo. No hay prisa. Y cerré el teléfono. Eso es lo que hay que saber sobre esperar cuando quieres de verdad a alguien que no se parece a lo que uno espera que se parezca. No es pasivo, no es resignación, no es quedarse quieto mientras el tiempo pasa encima de uno sin hacer nada. Es una forma activa de seguir siendo la persona que el otro necesita que seas cuando regrese. Es dejar la puerta abierta sin anunciar que la estás dejando abierta. Es seguir viviendo tu propia vida, con sus propias cosas y sus propias complicaciones y sus propios martes con pizza y documentales aburridos que terminan siendo interesantes, sin dejar de estar disponible. Es confiar en alguien que no te ha dado todos los motivos del mundo para confiar pero que tampoco te ha dado ninguno real para dejar de hacerlo. No sé cuándo va a volver Daniel. Él tampoco lo sabe, según Marcus, y eso ya me genera menos ansiedad de lo que me generaba al principio, lo cual no sé si es madurez o resignación o una mezcla de las dos que con el tiempo uno deja de necesitar diferenciar. Lo que sé es esto, que 11 años de conocer a alguien te dan el tipo de certeza que no se disuelve con una ausencia,
por larga que sea, que la persona que se sentó en la última fila de aquella clase de historia y leyó un libro que no tenía nada que ver con la clase y luego pasó 11 años siendo la persona más consistente en mi vida no ha dejado de ser esa persona porque haya ido a resolver algo que yo no sé resolver por él, y que cuando vuelva, y voy a seguir usando ese cuando en lugar de ese sí hasta que tenga alguna razón real para cambiarlos, vamos a pedir pizza del lugar que él encontró hace 2 meses y que insiste en que es el mejor de la ciudad, y vamos a ver algún documental que yo voy a fingir que me parece aburrido durante los primeros 20 minutos, y las obras las va a guardar en la encimera para el día siguiente porque dice que recalentada sabe mejor, y esta vez no voy a irme sin decir algo más que ya.